En el momento en que el cuchillo captó el destello de las luces del techo del autobús, el tiempo pareció detenerse. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Las respiraciones se contuvieron. Dentro del abarrotado autobús de Chicago, el miedo se propagó más rápido que el sonido. Dos hombres habían decidido convertir la intimidación en algo mucho peor, cruzando una línea que jamás podría deshacerse. Aún no lo sabían, pero su elección ya había sellado su destino. El más grande de los dos se inclinó hacia adelante con la sudadera con capucha baja, las sombras devorando la mayor parte de su rostro. Su voz era baja, deliberada y cruel mientras se burlaba del hombre sentado junto a la ventana, un hombre que no había dicho nada, no había hecho nada y que, sin embargo, de algún modo había llamado su atención. Su compañero soltó una risita y empujó a una enfermera que estaba cerca. Ella tropezó apenas manteniendo el equilibrio, su miedo convirtiéndose en combustible para su diversión. El resto de los pasajeros permaneció congelado con la mirada baja y el cuerpo rígido, esperando que la invisibilidad los protegiera. Nadie se movió. Nadie excepto un perro. El matón más pequeño levantó la bota y lanzó una patada descuidada, apuntando al pastor alemán que yacía tranquilo a los pies del hombre. Para él, el animal era solo otro obstáculo. Algo que estorbaba. Ese fue el error. Antes de continuar, recuerda dar like, compartir y suscribirte y dinos desde dónde nos ves. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Ahora, de vuelta a la historia. El autobús dio un bandazo cuando el pastor alemán se levantó en un solo movimiento fluido. No ladró. No se lanzó. En cambio, giró la cabeza y fijó sus ojos en los de su guía, una mirada ámbar, aguda y firme. Esperando. Controlado. Perfectamente entrenado. Solo entonces el hombre levantó la cabeza. Cuando sus ojos se encontraron con los de los atacantes, el ruido del autobús, el motor, las ventanas vibrando, la ciudad distante pareció desvanecerse. Había algo en su mirada que no pertenecía a un pasajero común. Algo frío. Calculado. Enfocado de una manera que hacía que el instinto gritara peligro. Su nombre era Marcus Kate. Tenía 34 años. Un oficial en servicio activo del Ejército de los Estados Unidos con licencia de emergencia. Un hombre que había sobrevivido a tiroteos en el extranjero, que había liderado patrullas en territorio hostil, que había arrastrado a compañeros heridos hasta un lugar seguro mientras las balas cortaban el aire. Y sin embargo allí estaba, vestido con ropa civil gastada, mezclándose con el fondo, hasta que el momento exigió otra cosa. Marcus se puso de pie. La tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula se tensó al moverse, su postura cambiando al instante de pasiva a una autoridad controlada. Se colocó entre los atacantes y los pasajeros sin alzar la voz, sin adoptar poses, sin amenazas. Hombres como Marcus no dependían del ruido para dominar el espacio. Den un paso atrás, dijo en voz baja. Su tono no era de ira. No era emocional. Era definitivo. Una mano descansaba ligeramente sobre el collar del pastor alemán, calmando al perro mientras cada instinto del animal se tensaba, ansiando liberarse. Eran un equipo, leyéndose mutuamente sin palabras. El matón más grande se rió y empujó el cuchillo más cerca del pecho de Marcus, convencido de que tenía la ventaja. Lo que no entendía era que había cerrado exactamente la distancia para la que Marcus había entrenado una y otra vez, el rango en el que las peleas no duraban mucho. Cuando llegó el ataque, Marcus se movió primero. Giró la muñeca, desviando la hoja con una eficiencia precisa, usando el estrecho pasillo del autobús a su favor. Su cuerpo reaccionó más rápido que el pensamiento, más rápido que el miedo. La memoria muscular tomó el control. El entrenamiento reemplazó la vacilación. El pastor alemán mantuvo la posición, los dientes al descubierto, los ojos fijos en la amenaza, un arma silenciosa esperando permiso. El segundo atacante entró en pánico e intentó huir,
empujando a los pasajeros a su paso. Marcus lo interceptó, enganchó su brazo y lo lanzó al suelo con una fuerza controlada. Sin rabia. Sin violencia innecesaria. Solo contención limpia y eficiente. En cuestión de segundos, todo había terminado. El autobús chirrió al detenerse. Ambos atacantes yacían en el suelo, desarmados y gimiendo. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por respiraciones temblorosas y el suave gemido del pastor alemán mientras Marcus se arrodillaba para comprobar que no estuviera herido. Solo entonces Marcus se permitió exhalar. Lo que no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que esos hombres no eran simples matones callejeros. Ese momento, esa decisión de intervenir en una helada tarde de Chicago, lo había arrastrado a algo mucho más oscuro que un solo enfrentamiento. Las luces rojas y azules bañaron las ventanas del autobús cuando llegó la policía. Los agentes sacaron a los atacantes por los escalones, sus protestas reducidas a gemidos. Mientras Marcus observaba, sintió un peso familiar asentarse en su pecho, una advertencia silenciosa que había aprendido a confiar en lugares donde los errores costaban vidas. Los pasajeros lo miraban de manera diferente ahora. No con miedo, sino con gratitud. La enfermera a la que había visto ser empujada antes se acercó, con las manos aún temblorosas. Gracias, susurró con la voz quebrada, mientras miraba al pastor alemán sentado de forma protectora junto a Marcus. Marcus asintió una vez. No sabía aceptar elogios. Nunca le parecieron correctos. No después de todo lo que había visto. Cuando el autobús se vació, uno de los agentes se detuvo. Su radio crepitó suavemente mientras sus ojos iban de Marcus al perro y de vuelta, notando la postura, la disciplina, la forma en que ambos escaneaban el entorno sin esfuerzo consciente. «¿Ejército?», preguntó el agente en voz baja. Marcus dudó y luego asintió brevemente. Ya sabía que esto no iba a terminar de manera simple. Minutos después, llegaron los investigadores. La información empezó a moverse rápido. La verdad salió a la superficie pieza por pieza. Los dos hombres a los que Marcus había detenido estaban vinculados a una violenta banda de robos que había aterrorizado partes de la ciudad, un grupo conocido por cuchillos, armas y represalias brutales contra cualquiera que se cruzara en su camino. Cuando el nombre de Marcus entró en el sistema, saltaron alarmas invisibles. Señales ligadas a su historial de servicio. Su trayectoria de liderazgo. Misiones clasificadas enterradas profundamente en bases de datos militares. Antes de que pudiera irse, un SUV sin distintivo se detuvo en la acera. Un hombre con un abrigo oscuro bajó, mostró credenciales federales y habló con urgencia silenciosa. Marcus acababa de convertirse en un objetivo. Esa noche Marcus no durmió. Se sentó en el sofá de su hermano, con las luces de la ciudad filtrándose por la ventana. El pastor alemán yacía a sus pies, las orejas moviéndose ante cada sonido distante. Marcus no podía olvidar la mirada en los ojos de los atacantes antes de caer, la promesa de venganza. Justo antes del amanecer, su teléfono vibró. Número desconocido. Contestó de inmediato. «Saben quién eres», dijo la voz. Las siguientes 24 horas se difuminaron en movimiento y preparación. Marcus volvió a una mentalidad que creía haber dejado atrás, asegurar espacios, trazar salidas, minimizar riesgos. Confiaba su vida a su perro del mismo modo que lo había hecho en el extranjero. Cuando llegó el ataque, fue rápido, y fracasó. Las sirenas siguieron. Los arrestos se acumularon. Toda la operación criminal se vino abajo, impulsada por pruebas vinculadas directamente a los hombres que Marcus había detenido en ese autobús. Días después, cuando la ciudad por fin volvió a respirar, Marcus estaba de pie en otra parada de autobús. El sol invernal rompía entre las nubes. El pastor alemán se sentaba tranquilamente a su lado. Marcus nunca buscó problemas.
Nunca lo hizo. Pero ese día, Chicago aprendió algo importante: la verdadera fuerza no siempre se anuncia. Los héroes no siempre llevan uniforme. Y a veces el hombre silencioso y su perro leal son exactamente a quienes nunca debería subestimar. Esta historia ha tocado millones de corazones. ¿Tocó el tuyo también? Dínoslo con un like.